Nosotros, que somos constitucionalistas, porque somos ciudadanos, queremos celebrar el 35 aniversario de la Constitución comprometiéndonos a defender que se cumplan los artículos fundamentales de la Constitución, aquellos que nos hacen ciudadanos, aquellos que garantizan la libertad, la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos españoles. Por eso nuestra celebración es una celebración de reivindicación y de compromiso de la Constitución, en tanto que Ciudadanos nos hizo la Constitución del 78, de los valores fundamentales, de los artículos fundamentales de la Constitución, de esos que son innegociables en cualquier Constitución democrática del mundo. Decía Carlos que explicaba en su intervención aquellos aspectos que hemos de cambiar o que defendemos que se cambien en la Constitución, que lo defendemos desde que nos constituimos como partido político, hace 6 años, momento en el que prácticamente nadie hacía este diagnóstico en España, ni el diagnóstico de la crisis, ni el diagnóstico de la regeneración democrática, y que nosotros dejamos escrito en aquel manifiesto fundacional. Decía Carlos que hay que defender algunas reformas, y él explicaba las sustanciales, en fin, reformas de lo que podríamos definir los aspectos instrumentales de la Constitución, aquello que tiene que ver con los instrumentos que definimos en la Constitución del 78 para cumplir los objetivos de los artículos fundamentales, de esos que yo decía antes que no son negociables. Claro que hay que hacer reformas, hay que entrar en la reforma del modelo territorial del Estado, que no es un fin en sí mismo, que no es más que un instrumento para cumplir unos objetivos. Claro que hay que entrar en la reforma del modelo territorial del Estado, pero no para dar satisfacciones a quienes quieren romper el Estado, porque quieren romper la igualdad y porque siguen defendiendo el privilegio frente a la igualdad, la etnia frente a la ciudadanía, la identidad frente a la ciudadanía. Porque esto de la identidad lo he oído también. ¿Qué razón tiene Fernando cuando dice eso que también solemos recordar, de que el problema no son los nacionalistas, que ya sabemos lo que son, sino los partidos que no son nacionalistas y se comportan como si lo fueran? Esta mañana venía oyendo la radio cuando venía desde mi casa y le hacían una entrevista a uno de los, en fin, de las estrellas, no sé si diré emergentes o de los hombres fuertes, en todo caso, del PSOE, que no del PSC, o sea, del PSOE español. Y él explicaba en esa entrevista, entre otras cosas, por qué defendía que siguiera existiendo una televisión autonómica, concretamente en Castilla-La Mancha. Y él decía, es que hace falta una televisión autonómica en Castilla-La Mancha para regionalizar la identidad. Cosa extraordinaria. O sea, primero se inventan la identidad frente a la ciudadanía y después la customizan. Ahora una de ellas, ¿no? Entonces, claro, nosotros creemos que hay que defender la igualdad y la ciudadanía y todos los derechos que de ellos se derivan, y que precisamente para que se cumplan esos artículos de la Constitución hay que hacer profundas reformas en aquello que es instrumental. El modelo territorial del Estado es uno. No creemos que hay que reformar la Constitución y definir en España un modelo federal para que se contenten los nacionalistas. No, porque no hay nada más contrario al nacionalismo que el federalismo, esencialmente. No, creemos que hay que hacerlo a pesar de ellos, precisamente para garantizar la igualdad, haciendo una Constitución que no se pudo hacer en el 78, en el que el constitucionalista pues hizo lo que pudo en aquel momento. Por eso defendemos este cambio en lo instrumental. Como creemos que hay que cambiar de la Constitución, pues, en fin, cambiarlo para evitar el bochorno y el desdoro actual de la política actual, todo aquello que tiene que ver con la justicia. Desde el Tribunal Constitucional, la forma de elegirlo y la forma de definirlo, hasta y de sus competencias y de cómo cambiarlo, hasta el Consejo General del Poder Judicial, para que no vivamos el bochorno histórico ya, pero ahora muy reciente, de cómo se ha constituido el máximo órgano de la justicia, de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, que hoy, para cerrar el círculo de la impunidad, naturalmente, ya sabemos cómo han decidido quién va a ser el presidente y quién va a ser la vicepresidenta, porque, en fin, los partidos que han sponsorizado a los vocales ya han decidido a quién le ponían en el punto 1 y en el punto 2 de la pool de salida. Entonces, en el 1 y en el 2, los dos de los partidos que han puesto más dinero en el
sponsorizaje, si me permiten la palabreja. Claro que hay que reformar aspectos instrumentales importantes. La educación era otro elemento que citaba tanto Carlos como Fernando en su intervención. Claro que hay que cambiar la Constitución. Para eso no hace falta cambiar la Constitución, pero sí hace falta que hagamos una reflexión importante. Algo tendrá que ver para el fracaso de nuestro sistema educativo que en España haya 17 modelos, 17 sistemas, 17 modelos educativos. ¿Algo tendrá que ver? ¿O no? ¿O es una cosa que no tiene ninguna importancia? ¿Por qué no se presenta España? Pues porque la educación en España no es competencia del Estado. Y si se presentara, le montarían una bronca fundamental, bueno, monumental, al gobierno de turno, las 17 comunidades autónomas que llevan su cosa como un chiringuito en el que ellos deciden y que, por supuesto, los partidos otrora nacionales permiten que ocurra porque realmente mantener el chiringuito tradicional y regional les merece mucho más la pena desde el punto de vista partidario que cualquier otra cosa. Por eso, a nosotros nos viene bien siempre un momento como este de recuerdo y de homenaje y de celebración de la Constitución, en este caso del 35 aniversario, para recordar, como aquí ya se ha hecho, lo obvio, que hay artículos que no se pueden cambiar y que para que esos artículos se hagan efectivos hay que reformar otros artículos, que son los instrumentales, para que se hagan efectivos esos artículos. Y que además hay artículos que no se pueden cambiar en la Constitución del 78 porque no podrían negociarse, porque proclaman derechos fundamentales en ninguna Constitución democrática del mundo. Y esta del 78, en muchos artículos, es heredera de esta de hace 201 años, en la que hay artículos que todavía hoy hay que reivindicar, que los recoge escritos de otra manera la Constitución del 78, pero que dicen cosas sorprendentes, seguramente para mucha gente. Lo comentaba con Ramón cuando estábamos ahí sentados. La Constitución de Cádiz recoge algo tan importante, por ejemplo, como la libertad de cátedra, o recoge la universalidad de la educación, escrito con las palabras que se escribían entonces, pero recoge más. En uno de sus artículos recoge la obligación de que la Constitución se estudie en las escuelas, en las universidades, dice, que se estudie la Constitución, que se estudien los valores de la Constitución, lo que es educación para la ciudadanía, los valores, lo que significa la Constitución. Eso estaba ya escrito hace 201 años en esta Constitución. Por cierto, nosotros hemos tenido los constitucionalistas, que somos el origen de este partido, que hoy es, en fin, un partido que lo proclama también, los constitucionalistas vascos, que éramos los únicos que nos proclamábamos como constitucionalistas porque era la única parte de España en la que la Constitución no había tenido siquiera una oportunidad. Hicimos en el 2004 un viaje a Cádiz, en aquel, en fin, autobús de basta ya, fletado. Fernando estaba allí, Sara, su mujer, estaba allí, Juan Luis Favo estaba allí, yo misma estaba allí, María San Gil estaba en aquel autobús de la Libertad que recorrió, salió de San Sebastián y llegó a Cádiz, reivindicando precisamente esos valores de la Constitución que no se cumplían en ninguna parte de España, pero particularmente algunos de ellos no se cumplían en el País Vasco. Y también entonces hablamos de la de Cádiz. La de Cádiz, que dice en el artículo 2, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Bastante que ver con el debate actual, ¿verdad? De ninguna familia ni de ninguna persona. Sustituyan familia por partidos políticos. Sustitúyanlo y nos daremos cuenta que en este momento, pues este artículo sigue siendo, en fin, absolutamente reivindicable. En su artículo 339 habla de la fiscalidad. Dice que no puede haber privilegios, que todos tienen que pagar sus impuestos conforme a lo que tienen y que no puede haber privilegios. Lo dice textualmente, ¿eh? Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a estas facultades, sin excepción ni privilegio alguno. Y en España no solamente hay privilegios en esta materia, territorializados, customizados, o sea, con la identidad de turno, sino que algunos de los debates que hoy tenemos, que tienen que ver con la pulsión secesionista,
el Gobierno de la Nación y algunos de los nacionalistas que los propugnan están, yo creo que pensando que esto se arregla con dinero, es decir, en vez de extender la igualdad, extendiendo los privilegios a otra parte de España. Y como les decía antes, en algunos de los últimos artículos, en el 368, en el 371, reivindica la libertad de cátedra y reivindica la educación y que la Constitución debe de explicarse en todas las universidades. Es decir, artículos fundamentales, los que proclaman derechos fundamentales, los que proclaman la libertad, la igualdad, el derecho a un juez independiente, estaban en esta Constitución como están en todas las constituciones democráticas del mundo y siguen estando en la Constitución española. Hoy venimos a reivindicar aquí el cumplimiento de estos artículos, la vigencia y el cumplimiento, no solo la vigencia y el cumplimiento. Y en este 35 aniversario de la Constitución, este partido político, Unión, Progreso y Democracia, se compromete a dar la batalla para que estos artículos se cumplan, y para que estos derechos que se proclaman sean efectivos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos españoles, empezando por el artículo 1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El pluralismo político, que significa la diversidad de partidos políticos, el pluralismo político, que es contrario al partido único, el pluralismo político, que significa que no hay que constituir sociedades, como se solía decir en el País Vasco, ahormadas, que lo que hay que constituir y lo que hay que defender son sociedades plurales, en las que la expresión de la pluralidad esté también y fundamentalmente en los partidos políticos. Y, por supuesto, que los partidos políticos no tenemos derecho, por el hecho de serlo o por el hecho de tener el apoyo de los ciudadanos, a copar ninguno de los órganos, ni de la justicia, ni de los órganos reguladores, ninguno de ellos, que los votos de los ciudadanos nos dan derecho a tener representantes políticos. Por cierto, en condiciones de igualdad, es decir, con una ley electoral justa para los ciudadanos, pero que no nos da derecho a tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial o en los órganos que debieran de controlar la competencia o, desde luego, en el Tribunal Constitucional. La Constitución española dice también en su artículo 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El deber de conocerla y el derecho a usarla. Y este derecho se vulnera en muchos lugares de España, en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, se vulnera este derecho. Y en Galicia, sí, se vulnera en todos los lugares donde hay una lengua cooficial, se vulnera al margen de quien esté gobernando, porque en eso el nacionalismo ha tenido mucho éxito. Se vulnera porque, ¿qué significa el derecho a usarla? Significa el derecho a relacionarte con la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, la común, que es la española, y la propia, vamos a decir así, que es la autonómica. El derecho a relacionarte con la administración en cualquiera de las dos lenguas y el derecho a educar a tus hijos en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Cuando no se respeta este derecho, se está vulnerando un artículo básico de nuestra Constitución. Por tanto, hoy también es un buen día para reclamarlo y para reforzar el compromiso de este partido político de que no descansaremos hasta que este derecho se cumpla, sea efectivo para todos los ciudadanos. Importante el artículo 9 de la Constitución, otro de los no negociables. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. Los ciudadanos y los poderes públicos. O sea, no solo los ciudadanos anónimos están sujetos a que se les aplique la ley y a que se les castigue cuando no la cumplen, ya sean normas fiscales o de cualquier otro tipo. No,
también los poderes públicos, los representantes públicos, tienen que acatar y cumplir las sentencias de los tribunales. Todos tenemos que acatar y cumplir las sentencias de los tribunales. Y cuando un representante público, un político, un gobernante no cumple las sentencias de los tribunales, hay que obligarles, con la ley en la mano, a que las cumplan. Aquí la gente se escandaliza cuando nos preguntan, oiga, lo comentábamos antes de entrar, oiga, pero ustedes no estarán pretendiendo, por ejemplo, que se aplique el artículo X de la Constitución, el 155 es uno de los que más se citan. Ustedes no pretenderán eso, ¿no? Porque ¡qué horror! Es un artículo ordinario de la Constitución, que la puso el constituyente precisamente para salvaguardar el interés general y para evitar que alguien gobernara en contra del interés general, que es el interés que hay que proteger, el de todos los ciudadanos. También hoy nos comprometemos a eso, a dar la batalla hasta que quede claro que en España nadie está por encima de la ley. Ningún ciudadano, cualquiera que sea su apellido, y ningún gobernante, cualquiera que sea el partido político en nombre del que gobierna. Nadie está por encima de la ley, absolutamente nadie. Y por último, otro artículo que también hay que reivindicar, cuyo cumplimiento también hay que reivindicar, el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. En fin, ¿qué quieren que les diga? Si hay uno del artículo que no se cumple es el 14, porque esto que, digamos, es básico, pero sobre todo es obvio, en España no se cumple. No se cumple porque las leyes que desarrollan la Constitución española están bien escritas, pero los gobernantes están decididos a que estas leyes no se cumplan, a que en España siga existiendo privilegio y a que la Constitución sea un texto caduco en lo único en lo que no puede caducar. Por eso este partido político, que no le tiene miedo al debate, más bien todo lo contrario, utiliza este día de cumplimiento del 35 aniversario de la Constitución, como les decía, para volvernos a comprometer, para comprometernos a que se cumpla íntegramente lo básico de la Constitución y para que se cambie también radicalmente todo aquello que es instrumental y que, a la luz de cómo ha funcionado, en este momento ha de ser considerado negativo para el progreso y para el futuro de nuestro país. Somos, les decía al principio, un partido constitucionalista. Un partido constitucionalista porque, precisamente por serlo, somos un partido de ciudadanos. Un partido que defiende la ciudadanía y que defiende la Constitución, que defiende los valores y que defiende sus principios. Un partido que ha hecho su marcha, su trayectoria, incluso antes de constituirse, la hicimos los fundadores, precisamente en defensa de estos valores y en defensa de estos principios. Un partido que no le tiene ningún miedo al debate, que no le tiene ningún miedo al futuro, que no le tiene tampoco ningún miedo al acuerdo, pero que no está dispuesto a decir que hay que buscar consenso, porque lo que nosotros creemos que es nuestra obligación es provocar el consenso alrededor de estas propuestas que nosotros defendemos. Yo pensaba antes los años que tenía cuando se aprobó la Constitución y recordaba aquel día, tengo 61, luego tenía 26, y recordaba aquel día que fui a votar la Constitución del 78. Ya lo he contado más veces, pero hoy es un buen momento para recordarlo otra vez. Fui a votar lloviendo, claro, hacía un frío que pelaba y llovía, era un día bastante desagradable en ese sentido. Y fui a votar con mi padre y con mi hijo, que tenía en aquel momento año y medio, o 2 añitos ya, bueno, por ahí, era muy chiquitín. A pesar de que hacía un día de perros, mi padre se empeñó en llevar al niño. Dijo, hay que traerle, tiene que ir. Y, pero papá, con lo malo que hace, ¿para qué le vamos a llevar ahí con este frío, que se quede con mamá en casa? No, no, tiene que ir.
porque quiero decirle cuando sea mayor que estuvo el día que votamos la Constitución y que si lo hacemos bien no tendrá que votar otra nueva.